Hola, muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Es un placer de verdad estar nuevamente con ustedes para llevar a cabo la grabación de la iglesia em, de, estamos todavía terminando Pérgamo. Entonces vamos a terminar Pérgamo y continuamos con lo demás. Ya entramos a ver después la iglesia de Tiatira. Le doy gracias al Señor por los que han estado conmigo y han terminado las tareas, los que han, tanto de este curso de la segunda venida de Cristo como el que les mandé hoy sobre la iglesia que fue edificada por Jesús. Está muy bueno, es la clase que les mandé. Em, Presten mucha atención a todo. Cuando les digo presten atención de verdad, hermanos, en esa lección, presten atención. Hoy vamos a iniciar entonces con la continuidad de la iglesia de Pérgamo y yo sé que va a ser de bendición para ustedes también porque es mucho lo que vamos a abarcar a pesar de que vamos a ver cuánto el tiempo nos alcanza, pero yo sé que vamos a abarcar lo suficiente como para eh, poder dejar a todos entendiendo claramente la clase. Si hay dudas, si tienen dudas, ya ustedes saben que pueden en cualquier momento buscarme y escribirme para que yo pueda sacarles a ustedes de las dudas. Así que vamos a iniciar con esta clase y que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y vamos como siempre a iniciar con una oración. Padre bendito, alabamos tu nombre, Señor, y te damos las gracias una vez más porque vamos a tener una clase más de tu palabra. Ayúdame, Señor, a poder decir lo que tú quieres, no lo que yo quiera decir, ni lo que se me pase alguna idea o se me ocurra, Señor, fréname, sella mis labios y permite que solo hable tu verdad. Señor, gracias por estas personas que están escuchando o van a escuchar este video. Bendice sus hogares grandemente, sus vidas. Líbralos, Señor, de la pandemia, te lo pido. Y sobre todo que atesoren en su corazón la enseñanza, pero no para crecer, Señor, sino para tomar decisiones, porque ese es el propósito de enseñar, de que se tomen decisiones agradables a ti y que sean para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por la oportunidad preciosa que nos regalas. Quédate con nosotros de principio a fin, Señor. Bendice a todos, a cada hogar representado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la clase y yo espero que de verdad sea de mucha bendición como lo ha sido para mí. Vamos a adelantar y a ver algunas cosas que son importantes. Vamos a continuar y vamos a ver esos datos curiosos, muy interesantes, que tienen que ver con la iglesia de Pérgamo, porque estamos terminando lo que es la iglesia de Pérgamo. Entonces hay datos muy interesantes sobre la iglesia de Pérgamo que bien vale que nosotros los estudiemos. Y estos datos curiosos van a empezar aquí y presten atención porque ustedes van a poder entonces encaminar mejor la lección y van a tener más claridad de la lección. La iglesia de Pérgamo existió en el periodo del 313 al 606 después de Cristo. Esto es el edicto de Constantino hasta el establecimiento papal. Ahí es donde está y ya aquí entra Constantino con toda su fuerza, este emperador, para empezar a ver las cosas que él hizo. Ahí empieza entonces la invención a través de Constantino e imposición de los primeros papas.
Los primeros papas salen aquí, ¿verdad? Con Constantino. La iglesia miraba con asombro lo que ocurría. Los hermanos estaban sorprendidos de escuchar que Constantino se decía que era cristiano, pero que tenía cosas que no eran guardadas como la palabra del Señor. Eran cosas que él no estaba eh, sosteniendo bíblicamente la sana doctrina. Entonces la iglesia estaba asombrada de que decían que Constantino era cristiano, pero no veían en él el fruto real del cristianismo como se ven en los verdaderos hijos de Dios. Como consecuencia, entonces, algunos cristianos verdaderos y temerosos de Dios se oponían a las doctrinas heréticas y antibíblicas que querían introducir a la iglesia, a la verdadera iglesia del Señor. Porque Constantino, esa parte de donde la iglesia que el Señor edifica, y Constantino enseñando al grupo de personas que le seguían, ellos quieren empezar a implantar esas enseñanzas en la verdadera iglesia del Señor. Y aquí es cuando la gente no lo permite. Aquí es cuando los hermanos no permiten, estos verdaderos cristianos se aferran, temen más a Dios que al mismo emperador y se oponen a todas estas doctrinas heréticas y bíblicas de que entren a la iglesia de Pérgamo. Dolorosamente, siempre hay algún grupo de personas que dicen que han sido creyentes y que distorsionan realmente y permiten que estas herejías entren a la iglesia. Por eso es que el Señor Jesús hace tanto énfasis en esto. Pérgamo significaba en su práctica al compromiso matrimonial, a ese compromiso que se decía que había. Y la influencia del emperador Constantino fue sumamente fuerte en este tiempo, porque en efecto, en este periodo se llevó a cabo el acuerdo matrimonial entre la iglesia, el mundo y el paganismo. ¿Por qué? Porque de la verdadera iglesia del Señor, Constantino saca a esta iglesia que para él es cristiana, él se la atribuye como cristiana porque él dice que él es cristiano, pero vemos que entonces esta iglesia empieza a tener un acuerdo matrimonial y esta iglesia hace un acuerdo matrimonial con la iglesia, con la de Constantino, que es la iglesia papal, con el mundo y con el paganismo. En este periodo de acuerdo matrimonial, los cristianos se levantaron a protestar. Los verdaderos cristianos no soportaron que se estuvieran desviando de la verdad y que Constantino, en lugar de abrazar la verdad cuando dijo que era cristiano, sorprende con cosas nuevas. Entonces se levantan a protestar por la falsa doctrina que llevaban a cabo los que seguían a Constantino. Entonces se efectuó dolorosamente, hermanos, aquí la traición de algunos miembros a la verdadera iglesia de Cristo como su esposo y siguieron abiertamente la falsa doctrina. O sea, aquí algunos miembros, que es lo que les decía antes, algunos miembros dejaron la verdad, la verdadera iglesia, apostataron de ellos y se fueron tras las creencias de Constantino. Y abiertamente lo proclamaron. Siguieron tras esas enseñanzas, tras toda su herejía, produciendo una protesta abierta a la iglesia de Cristo y pretendiendo estos falsos creyentes convencer a los creyentes verdaderos de que debían de seguir por donde Constantino les estaba indicando. Esto produjo que los abandonaran. De verdad, la verdadera iglesia del Señor siguió adelante. Ellos abandonaron por sus creencias y siguieron tras Constantino y dieron la bienvenida abiertamente a la iglesia de Roma.
abrazaron este grupo de personas de la iglesia de Roma que protesta contra la verdadera iglesia del Señor a través de Constantino, y la iglesia del Señor sigue su camino por donde había el Señor trazado, y la iglesia católica a través de Constantino empieza entonces a tener auge ya entonces la iglesia de Roma, del cual Constantino es papa. Más adelante vamos a ir a ver más de esto. Entonces, esta iglesia, desviándose de la verdad del evangelio, prosiguió con sus herejías, arrasando a cualquier incauto, a cualquier persona fácil de engañar, a personas que no tenían conocimiento pleno de las enseñanzas de Cristo que había dejado a los apóstoles, y estos incautos fueron enceguecidos, como lo vimos anteriormente, por el Dios de este siglo, que el Dios de este siglo, al ver que ellos no quieren la verdad, rechazan la verdad y se apartan tras Constantino, entonces ellos, ahí lo que hacen es que entonces el Dios de este mundo les da esa ceguera, porque ellos mismos la están propiciando. Ellos mismos la están queriendo. Estas personas deciden por voluntad propia abandonar la verdadera iglesia. Entonces, segunda de Corintios 4, del 3 al 4, escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden, dice Pablo. O sea, si nuestro evangelio todavía no lo han entendido, todavía no quieren comprender lo que es el evangelio nuestro, bueno, si aún está encubierto para ellos, lo está entonces encubierto, pero para los que se pierden, para los que rechazan la verdad, para los que no quieren escuchar, para los que van tras el mundo, tras el paganismo y tras el emperador, pero no para los que realmente van detrás de Jesucristo. Entonces, esto es lo que Pablo les dice. Pues como ellos no creen, ellos se ven deslumbrados por Constantino. Entonces, como ellos no creen, dejan de creer a la verdadera iglesia. Como ellos no creen, o nunca han creído más bien, porque fácilmente se van. Como ellos no creen, el Dios de este siglo, o sea, Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio. Entonces ellos se van y la luz del evangelio no resplandece, hermanos, para ellos. Y entonces esa luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos cómo dolorosamente estas personas deciden tomar esa decisión. Esto venía como consecuencia de tanta herejía que había, incluyendo las enseñanzas de Balaam. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo? Bueno, incluía también esto. Segunda de Pedro 2, 15 y 16 hace esta advertencia. Y Pedro dice a la iglesia del Señor: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Recuerden que este profeta era un profeta que estaba por dinero. Balaam estaba por dinero. Él no estaba como un verdadero profeta de Dios. No era un verdadero profeta de Dios. La palabra Pérgamo significa además cerradura alta, y vamos a ver por qué. Este símbolo se verificó también. ¿Por qué se le dice cerradura alta? Los obispos que se desviaron y obteniendo derechos, autoridad y privilegios y riquezas por parte de Constantino, del emperador, dejaron de ser sencillos y dejaron de ser accesibles para cada uno de los que ellos como obispos consideraban hermanos. Y dejaron de ser accesibles a los verdaderos hijos de Dios. Se convirtieron en grandes señores
y en efecto comenzaron a vivir entre altas cerraduras. Aún en los templos de oración, llamados hoy monasterios, comenzaron a edificar en forma de altas cerraduras debido a las enseñanzas de los nicolaitas que aceptaban con mucho gusto. Ahora, recuerden que la enseñanza de los nicolaitas era piramidal. La iglesia del Señor no es piramidal, es congregacional. Es Dios, Cristo y la iglesia. Cuando es así, estamos hablando piramidal o de la doctrina nicolaita, estamos hablando de papa, obispos, cardenales, sacerdotes y pueblo, porque yo no puedo ir directamente, según el católico no puedo ir directamente donde Dios. Y dice la palabra que él cuando murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, significando que Cristo nos estaba abriendo camino para nosotros poder entrar libre y confiadamente a la presencia del Señor. Ya no necesitábamos un sacerdote. Cristo era el único sacerdote que hizo ese sacrificio una vez y para siempre y nos dio a nosotros entrada al lugar santísimo. Entonces, por eso es que todavía esta forma piramidal permanece en una de las religiones oficiales a nivel mundial. Entonces, estas enseñanzas de los nicolaitas las aceptaron ellos con gusto. Esto sucede así porque el emperador Constantino igualó los derechos de la Iglesia de Roma. Vean qué peligroso cómo se desvía tan fácilmente de la verdadera iglesia. Igualó los derechos de la Iglesia de Roma y del paganismo. Entonces, unió, como vimos antes, a la iglesia y al Estado. Y los une, dando así privilegios a los obispos e introduciendo la jerarquía eclesial de Roma conocida hasta hoy. Esa jerarquía eclesial. Ahora, ustedes ven en todo momento a nivel mundial que cuando hay algo a nivel gubernamental en alguno de los países, ustedes ven que invitan o a cardenales o obispos o a lo que sea en el traspaso de poderes, en todo esto, aún en Costa Rica están incluidos. Decisión que ellos tomaron, no porque Cristo se los permitió, ni porque Cristo les dio esa ley o esa orden de que debían casarse con el Estado, sino porque ellos legislaron a su propio gusto y a través del emperador, entonces tuvieron privilegios, entonces tienen derecho, entonces se une la iglesia con el Estado y es donde empieza entonces la iglesia de Roma y el paganismo a funcionar. Y entonces, pues los obispos empiezan a tener y padres empiezan a tener privilegios, como lo vemos hasta el día de hoy. Con lo cual siguió un continuo nicolaísmo. Esto no cesó ni cesa y aún está en vigencia. Si nosotros vemos lo que es la desviación de la iglesia papal, nosotros nos estamos dando cuenta que el nicolaísmo está presente y ganando terreno ahí. Porque la gente que no tiene a Cristo en su corazón lo defiende. Y lo defiende aunque digan que es por tradición, aunque digan lo que digan, prefieren defender algo mundano que defender al Cristo que murió en la cruz por amor a ellos. Entonces, esto siguió de continuo, el nicolaísmo. Desde ese entonces, los reyes y poderosos encabezaban los concilios de esa iglesia, cuyas decisiones confirmaban ellos después. Dolorosamente, esta desviación de ellos de la verdad, permitiendo herejías y apartándose de la sana doctrina de Cristo, solo provocó que la idolatría, la traición a la verdadera iglesia, hizo que todo lo que elegían los hombres e introducían los hombres fuese visto bien por la iglesia. ¿Cuál iglesia? La de Constantino. Para ellos era bien visto. Y los cristianos de Pérgamo tenían que estar atentos
porque en eso es donde el Señor les hace el llamado de que no permitan que entren ni herejías ni paganismo, porque ya hay alguien que se desvió y empezó con la Iglesia Católica Romana más o menos en el año 300. De esta manera, el emperador Constantino proporcionó a la Iglesia exactamente el mismo servicio que Balac, el rey de Moab. Es decir, en otras palabras, estas libertades, estas herejías, la malsana doctrina condujo más ampliamente a esta iglesia al adulterio espiritual porque se seguían desviando y seguían tras esa idolatría. De ahí con esas enseñanzas, las iglesias, entonces, la iglesia empezó a enriquecerse materialmente, pero a empobrecerse espiritualmente porque esa desviación que salió de la iglesia del Señor ya dejó de ser la iglesia de Cristo. Al desviarse con su paganismo, con su idolatría, con las adoraciones que ellos tenían, con unirse al Estado, empezó a dejar de ser la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el reino del Señor, el reino de los cielos, es eso, es espiritual, es el reino de los cielos. Y yo les he dicho, no es terrenal, es espiritual, es celestial. Y la iglesia de Constantino era una iglesia 100% terrenal, fundada por un hombre, trabajada por hombres, imponiendo leyes de hombres y uniéndose con el Estado de forma terrenal. En cambio, la iglesia del Señor no es una iglesia que se ha unido con el Estado jamás, ni nunca lo va a hacer. Entonces, esta iglesia que se desvía empieza a enriquecerse materialmente a través de las platas, de los dineros, de las monedas, de oro, de situaciones que daban emperadores y que daban alguna emperatriz y los que empezaban a dar toda la gente de aristocracia que empezaron a enriquecer a la iglesia papal. Pero empezó a empobrecerse espiritualmente, iba decayendo porque dejaron de enseñar la verdad. Ya que todo lo que Constantino y obispos permitían que enseñaran en la iglesia, la llevó al caos. Eso fue lo que sucedió. Entonces comenzaron a recibir en la iglesia personas inconversas, en esta iglesia de Constantino, que no conocían de Cristo, ni les preocupaba tampoco enseñar esa verdad tan importante de la salvación, porque ustedes se acuerdan que antes todo era en latín. Ellos no enseñaban como enseñaron los discípulos en el idioma necesario para que la gente fuese salva. Esta iglesia papal, esta iglesia de Roma, empieza a enseñar y a hablar nada más en latín. Entonces la gente, no era importante para la gente que se salvara. Ni ellos como obispos ni como sacerdotes tenían ninguna importancia de esa salvación. Aceptaban gente libertina y mundana, desviándose cada vez más. Entonces introdujeron el bautismo infantil, lo cual empezó a dar a la iglesia un ingreso constante de miembros, porque bautizaban niños. Y si el niño no se bautizaba desde pequeño, si moría, no era salvo. La Biblia en ninguna parte dice eso. Incluso el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo se bautizó para empezar su ministerio. Y fue presentado a la iglesia, pero no lo bautizaron. Y eso dice toda Biblia, hasta la católica. Pero si yo no estudio, si yo no soy como los bereanos, yo me creo todo lo que a mí me digan. Entonces empezó a haber un ingreso constante de miembros, pero dolorosamente no había convertidos de verdad a Jesús. Y esto es lo que es doloroso. Cada vez se desviaba más por sus libertades y esto permitía que no quisieran no tener que dar cuentas las gentes ni al obispo, ni al sacerdote, ni al cura
nada. Ellos no daban entonces ningún tipo de cuentas, rendían ningún tipo de cuentas de sus vidas, ni a ellos, ni al grupo como miembros que ellos tenían como iglesia, sino que entonces esto provocó que más adeptos empiezan a unirse, donde yo tengo libertad, donde yo tengo anarquía y yo misma me gobierno y yo misma me decido. Entonces, al haber anarquía, aumenta el volumen de personas. Y eso fue lo que empezó a suceder con la iglesia que Constantino estaba haciendo. Muchos llamaron a Constantino apostólico, pero sus hechos mostraron que él, Constantino, no era un verdadero cristiano. Solo a conveniencia, como lo habíamos visto anteriormente, es que Constantino se declara, siendo un emperador, se declara cristiano, porque él ya tenía la visión de formar una iglesia y ser él uno de los papas de esa iglesia, porque él sabía lo que podía lograr. Hasta el fin de sus días, Constantino adoraba dioses paganos y a la vez llevaba el título, y aquí está, de Pontífice Maximus, en latín, que significaba sacerdote de lo alto. No sé de cuál alto, pero pertenecía al culto babilónico. En las monedas aparecía una imagen cristiana para ellos y en la otra cara de la moneda aparecía una imagen pagana. Estas monedas incluso hoy en día todavía se conservan y están en algunos museos en diferentes partes del mundo, sobre todo en Europa se encuentran este tipo de monedas. Así es como la historia nos permite ver realmente quién es Constantino, quién seguía uniendo a la iglesia con el paganismo, una vez más, y pocos escuchaban a Cristo. Indiscutiblemente, entonces, las aspiraciones de Constantino eran políticas y no espirituales. Hoy, a la luz de la historia, vemos que aquel emperador espiritualmente pretendía matar a la iglesia verdadera de Cristo. Este era el propósito de Constantino, que todos los que estaban en la verdadera iglesia se pasaran a la iglesia que él había instituido, que resistían estos hermanos de la verdadera iglesia del Señor, la resistían con torturas, con sus propias vidas, con sus mismas vidas, contendiendo por la verdad del Evangelio, pero muchos no quisieron seguir esta verdad y Cristo hace entonces las advertencias, porque en la iglesia del Señor en Pérgamo empieza a hacer un llamado y la promesa de Cristo estaba presente. Y está presente y la vemos en este pasaje. Dice, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuándo estoy con ustedes? Mientras ustedes estén en la verdad, yo voy a estar ahí presente. Ustedes se salen de la verdad que yo les enseñé y yo no estoy ahí. Estarán muchos hombres y muchos tendrán un tipo jerárquico, pero yo no voy a estar ahí. El más importante no va a estar. Entonces, esta promesa que el Señor hizo va acompañada por demostrar ser verdaderos creyentes. Al referirse Jesucristo a la iglesia de Pérgamo en referencia a la piedrita y al maná escondido, ¿se acuerdan? Pero Jesucristo hace una advertencia a Pérgamo de temor, pero dolorosamente muy pocos escucharon. Constantino convence a algunos que se decían cristianos e inician entonces esta iglesia de Roma, contaminada, convertida en la gran ramera. ¿Por qué la gran ramera? Por tanta idolatría, por tanta deslealtad e infidelidad para nuestro Señor Jesucristo, esa traición que hace al Señor Jesucristo. Entonces se le dice convertida en la gran ramera, con sus enseñanzas retorcidas, enseñanzas puestas por hombres, y muchas de sus enseñanzas no se fueron entregando de golpe, sino paulatinamente a través de los siglos. Como bien sabemos, historiadores de la Iglesia de Roma, ellos niegan todo esto.
y es de esperarse que ellos lo nieguen. Pero la iglesia imparcial, la historia imparcial más bien, la historia que no está ni para acá ni para acá, sino que está solo por la verdad, bien lo declara con una exactitud, con una claridad de lo que estaba sucediendo en el tiempo de Constantino y cómo ellos salen de la verdadera iglesia. Por ejemplo, el bautismo infantil fue motivo de discusión, nada más fíjense en esto. Por 250 años se discutía si el bautismo infantil se aceptaba o no se aceptaba. ¿Por qué si era la iglesia del Señor tenían que discutir algo? Simplemente se acata la orden. Si lo estaban discutiendo es porque ya de hecho no era la iglesia del Señor. Digamos nosotros no aceptamos el bautismo infantil y no tenemos nada que discutir. De hecho, toda la congregación sabe que el bautismo infantil no es. Hay presentación de niños en el templo, de compromiso de los padres de crear a sus hijos en la verdad. Pero nunca en ninguna aparece en las iglesias bautistas que haya bautismo infantil. Entonces, esto estuvo por 250 años. También en discusión estuvo el reconocimiento de los ídolos. Este hecho duró también por 300 años, por manos de hombres, reconocer a estos ídolos hechos por manos de hombres. Entonces, aquí estamos viendo algo muy interesante también. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Al ver nosotros esto, nos estamos dando cuenta de que la iglesia no estaba haciendo las cosas correctas y estaban sucediendo cosas que tenían que llevarlas a discusión y a ver quién estaba de acuerdo y quién no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Constantino no cogió la verdad y la sostuvo, sino que ellos empezaron a tirar sus propias leyes. Entonces, una iglesia no puede ser la iglesia del Señor cuando las leyes que han sido puestas son puestas por hombres. Entonces, por más de 300 años, estuvieron en discusión el reconocimiento de los ídolos y de los santos y de todas estas imágenes y duró un periodo de 300 años. Estas herejías e idolatría se introducían paulatinamente y también en discusión se llevó durante un periodo del endioseamiento y enseñar una nueva herejía. Y esta nueva herejía todos la conocen, imponiendo como intercesora a la Madre de Jesús. Poniendo como intercesora a la Madre de Jesús. Como madre de todos, que es lo que ellos dicen. Esta discusión de ponerla a ella como intercesora, imponiéndola, tomó 900 años para aceptarse. 900 años discutieron esto. Nosotros no tenemos que discutir nada porque queremos a María, sabemos que es la madre de nuestro Señor Jesucristo, una mujer virtuosa como ninguna otra mujer y tan especial y tan importante, puesto que el Señor Jesús la eligió, pero nunca puede ocupar el lugar del Hijo de Dios. Porque si ella podía interceder, ¿para qué vino Cristo? No tiene razón. Entonces, esto fue un invento de la iglesia de Constantino. Entonces también tomó como 900 años de discusión. Se llevaban estas discusiones porque no obedecían la palabra del Señor. Y al introducir estas nuevas mentiras y herejías, se discutía con respecto a cada asunto. Enseñanzas humanas que tenían todo de pecado y nada de divino, pretendiendo enseñarlo, abrazarlo como verdad, guiados por el Dios de este siglo, que sabía que ellos como no querían creer la verdad, entonces los enceguecía para que siguieran en la mentira y permitiendo que trascendiera todo y más pecados hasta el día de hoy, desviando a muchos a la muerte eterna. Porque muchos de estos en estos tiempos que iban pasando los años, si no volvieron otra vez al Señor, si no recobraron el sentido y dijeron, ¿qué estamos haciendo? Aquí hay muchas cosas que son puestas por hombres,
esta no es la iglesia del Señor, me devuelvo, pido perdón al Señor y pido perdón a la iglesia, y aceptan a Cristo como de verdad, pero no lo hicieron durante todo este tiempo, entonces un montón de gente se fue al infierno sufriendo la segunda muerte sin tener una oportunidad más. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos, hermanos, con las doctrinas. Todo debía tener una jerarquía, como la enseñanza de los nicolaitas. Por eso era que ellos abrazaban eso. Apocalipsis 2, 14 y 15. El Señor hace la advertencia porque ya el Señor se está dando cuenta de que están empezando algunos miembros de la iglesia de Pérgamo a querer meter eso en la iglesia del Señor, la doctrina de los nicolaitas. Entonces les dice, pero tengo algunas cosas contra ti, dice el Señor Jesús. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, que era un grupo, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. Y también tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Esta advertencia se le hace el Señor a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué es lo que estaba esperando el Señor? Que lo sacaran de la membresía, que impusiera a la iglesia la disciplina, y estas personas que se aferraban a la doctrina de Balaam y que se aferraban también a la doctrina de los nicolaitas se fueran, que los sacara la iglesia. La iglesia tenía autoridad para quitarlos. Estaban introduciendo herejías en la iglesia. Y el Señor estaba esperando esto. Por eso les dice, pero tengo algunas cosas contra ti. O sea, ¿qué están haciendo los que adoran a Balaam? ¿Y qué están haciendo los que también se aferran a los nicolaitas? A estos que son partícipes de la iglesia de Constantino. Entonces, mientras tanto, los verdaderos cristianos que vivían para Cristo, para hacer su voluntad, guardar sus enseñanzas y seguir adelante confiando en el Señor, teniendo fe, fortaleza por el Espíritu Santo para poder seguir ellos adelante, aunque fuese necesario esconderse de las barbaries en las persecuciones cometidas contra el verdadero Hijo de Dios. Barbarias cometidas contra la iglesia del Señor. Imagínese el enojo del Señor Jesucristo viendo cómo mataban a sus verdaderos hijos por tanta herejía y por tanta maldad. La verdadera iglesia de Cristo no tiene que entrar en discusiones en cuanto a doctrinas, porque está muy clara que no debe legislar, solo cumple lo que ya Cristo estableció y dejó como una orden. Así de sencillo, sin complicaciones. Vemos la inmensa gracia de Dios a través de los años, advirtiendo a través de los verdaderos creyentes en la iglesia a enseñar la verdad y a librarlos del error y del castigo eterno. Pero cada uno ha decidido seguir tras el error y tras la advertencia que el Señor Jesucristo les dice. Ahora, Él les da un consejo. Y ese consejo está en Apocalipsis 2:16 y le dice, así que arrepiéntete. Arrepiéntete, de lo contrario, pronto vendré a ti y con la espada de mi boca pelearé contra ellos. ¿Por qué el Señor les estaba diciendo eso? Porque el Señor les está diciendo, o sacan a esta gente de aquí y yo sigo estando con ustedes, si no yo voy a venir y a poner juicio y voy a pelear por la verdad. Entonces el consejo que el Señor da a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2:17 es, el que tiene oído espiritual, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cristo concluye su carta con palabras de consejo y de aliento. La frase
el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, subraya la gran importancia de las palabras de Cristo y la responsabilidad de los creyentes de oírlas y de prestarles atención y de ser obedientes a lo que el Señor está diciendo. Como sucede con las otras 6 cartas, las promesas se dirigen al que venciere, una frase que abarca a todos los creyentes, al que venciere. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nada más, sin ningún intermediario. Cristo promete 3 cosas a los miembros fieles de la iglesia en Pérgamo. En primer lugar, Él promete darles de comer el maná escondido. El maná era un pan con sabor a miel con el que Dios alimentó a los israelitas durante sus años de vagar por el desierto. Ustedes lo pueden ver en Éxodo 16, 14 y subsiguientes versículos. En Éxodo 16, 33 dice, además Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella 2 litros de maná. Ponla luego delante del Señor y ordena que se guarde para los descendientes de ustedes. Según este pasaje que acabamos de leer, los israelitas debían recordar esta divina provisión, guardando esta vasija, y presten atención, guardando esta vasija con maná dentro del arca del pacto durante sus viajes, para no olvidar que la provisión era solamente de Dios. El maná escondido representa a Jesucristo, que es el pan de vida que descendió del cielo. Juan 6, 48 y 51 dice, yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré en mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Jesucristo proporciona sustento espiritual a los que ponen en él su fe. El maná escondido simboliza todas las bendiciones y los beneficios de conocer a Cristo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ha habido mucha especulación acerca de lo que simboliza la piedrita blanca, hermanos, y esto es algo pues que mucha gente tiene diferentes opiniones. Así que, como les digo, esta piedrita, esta enseñanza que el Señor Jesucristo da sobre esta piedrita blanca es algo que es importante, hermanos, que nosotros tengamos claro, porque hay diferente especulación acerca de esto. Según algunos opinan que por esta piedrecita blanca, Dios promete a los vencedores el conocimiento de su voluntad. Eso es una posición que ellos tienen. Otros identifican la piedrita blanca como un diamante, la más preciosa de las piedras, simbolizando el precioso don de la vida eterna que Dios da a los creyentes. Sin embargo, lo que más acertado puede ser y que parece mejor es entender que la piedrecita blanca, a la luz de la costumbre romana, era de recompensar con piedras blancas a los que vencían en las competencias deportivas. Una piedra blanca en la que se inscribía el nombre del deportista servía como su boleto para un banquete especial de premios. Según este punto de vista, Cristo promete a los vencedores entrada en la celebración en el cielo por la victoria eterna. Habrá un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, como se hace evidente en esta frase
no podemos saber cuál es ese nombre nuevo hasta que lo recibamos. Porque la misma palabra dice que nadie tiene el nombre de esa piedrecita, sino el que la recibe nada más. Entonces el nombre nuevo servirá como el pase de cada creyente a la gloria eterna. Reflejará únicamente entonces el especial amor y adopción de Dios por cada hijo verdadero. La iglesia de Pérgamo enfrentó la misma decisión que enfrenta cada iglesia similar. Tenían que poner orden, tenían que aplicar disciplina, quitar de en medio de la iglesia lo que no estaba correcto, haciendo el Señor estas advertencias. Por eso es que yo les decía a ustedes que podían fácilmente saber en qué clase de iglesia ustedes estaban. Porque si la iglesia no se asemeja a lo que el Señor dio y no se cumplen las cosas que el Señor dejó sin mover ni siquiera una tilde, ni una coma, ni un punto, y esa iglesia es obediente, es la verdadera iglesia del Señor. Y al día de hoy nosotros vemos que esas 7 iglesias sirven de advertencia para poder mirar dentro de nuestra iglesia si está entrando alguna doctrina extraña, si vemos que alguien está empezando a hablar algo que no es, si vemos que empiezan a hablar en lenguas, si eso ya cesó. Entonces ahí es cuando uno tiene que parar a las personas que quieren introducir esas doctrinas o esas herejías. Pero si la gente no las para y la iglesia no pone la disciplina, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el Señor viene y aplica el juicio. Pero ya ha habido una advertencia. Ya ha habido algo que el Señor ha dicho hasta el día de hoy. Fíjense en estas 7 iglesias de Asia Menor. Vean en lo que ellas fallaron. Vean por qué en ellas vino juicio. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros al día de hoy veamos en qué iglesia estamos. Y si yo descubro que estoy en una iglesia que no es la iglesia del Señor, yo tengo que salir de ahí lo más pronto. Seguirán siendo mis hermanos, pero si quiero pertenecer a la verdadera iglesia del Señor, pues yo voy a salir. Si yo me quedo ahí, estoy haciendo igual que abrazando la doctrina de los nicolaitas. Es el mismo principio. No estoy diciendo que sea la misma jerarquía, pero sí el mismo principio de rebeldía de los nicolaitas. Y abrazo una doctrina que no es la correcta. Entonces, la iglesia de Pérgamo enfrentó la misma decisión que enfrenta cada iglesia similar hoy en día. Podía arrepentirse y recibir la bendición de la vida eterna en la gloria del cielo, o podía no arrepentirse y enfrentar la atemorizante realidad de que el Señor Jesucristo le declarara la guerra como ya lo sabía, y soportar la disciplina y soportar el castigo del Señor, pero sin perder su salvación. Mantener el camino de las concesiones, hermanos, siempre lleva al final al juicio. Por eso el Señor hace la advertencia. Si no estamos en lo correcto, tenemos que ver que hagamos lo correcto y salir de ahí. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La iglesia del Señor es muy clara. Y la iglesia del Señor, en este caso a Pérgamo, se le estaba haciendo una advertencia tremenda. Porque ya Pérgamo podía poner la mirada en la iglesia que se desvió con Constantino. Y ya Pérgamo, al poner esa mirada, podía fácilmente permitir. Por eso el Señor les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes a los que les gusta la doctrina de Balaam y a los que también se aferran a la doctrina de los nicolaitas. Así que en Pérgamo estaba empezando a entrar este tipo de herejías y la iglesia tenía que espabilarse y tomar una decisión rápido, sin alcahuetear, que si se quedaba solo el pastor de Pérgamo con un hermano, pues solo el pastor de Pérgamo con un hermano, pero ellos eran la iglesia del Señor. Entonces, esto es la enseñanza que a nosotros nos deja. ¿En qué iglesia estamos? ¿Cuál es la iglesia en la que yo estoy?
¿De dónde viene mi iglesia? Nada más les voy a dejar esto para que lo mediten. Viene la iglesia de Cristo. De la iglesia de Cristo se ramifica y sale la iglesia de Constantino, la iglesia papal, la iglesia oficial de Roma. Sale esta iglesia. De esta iglesia sale un hombre que protesta de las enseñanzas, pero sin querer dejar de ser católico, que era Martín Lutero. Y Martín Lutero lo que quiere es quitar cosas que no le suenan a él bien, que no le parecen bien, y a introducir la doctrina que él cree que es correcta o lo que él entiende por lo que él ha estudiado de la Biblia. Entonces protesta de esta iglesia católica. Y la católica protesta de la iglesia del Señor. Cuando estos protestan aquí, ¿qué es lo que sucede con esta protesta? Bueno, de aquí salen un montón de iglesias, anglicanos, pentecostales, testigos de Jehová, la luz del mundo, los mormones, salen un montón de iglesias pentecostales de toda clase, los de santidad pentecostal, los pentecostales tales, los pentecostales otros, salen de aquí. La base de esta iglesia no es la base del Señor, porque fue la que se desvió con Constantino, y de esas salen todas las demás iglesias. Entonces quiere decir que si están saliendo de esta iglesia que se desvió, aquí difícilmente puede estar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se ha perpetuado en guardar a través de los siglos, espiritualmente, la verdad de Cristo como iglesia, sin agregar nada, sin meter nada que no sea la verdad. Se los dejo eso, hermanos, para que lo piensen. La iglesia del Señor, hasta el día de hoy, no ha podido ser vencida por nadie. El Señor siempre ha estado con ellos. Que de estos verdaderos de Pérgamo muchos fueron muertos, otros se fueron y se escondieron mientras pasaba y se unieron a otras iglesias que ellos descubrían que eran verdaderas iglesias del Señor, pero nunca dejaron de ser la iglesia de Cristo. Nunca. Hasta el día de hoy permanece solo una iglesia, que es la iglesia del Señor. Revise con todo lo que hemos estudiado hasta esta lección 17, ¿cuál es su iglesia? No porque diga iglesia quiere decir que sea la iglesia del Señor. Como les he dicho otras veces, pueden haber hermanos santos, hermanos creyentes, hermanos nuestros de la fe. Pero una cosa es ser hermano y una cosa es ser familia en la fe y otra cosa es formar parte de la iglesia del Señor. Y yo sí quiero formar parte de la iglesia del Señor y estoy muy feliz de formar parte de la iglesia del Señor. Así que hermanos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que sea de muchísima bendición para ustedes. Y vamos a vernos, si Dios lo permite, la próxima semana y continuamos con la clase número 18, que también es muy buena. La clase está muy, muy bonita de la segunda venida de Cristo para entrar más bien ya a lo más fuerte, a lo que ya realmente ustedes quieren, yo sé, entrar. Así que muchísimas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vamos a ver en un próximo estudio nuevamente de la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, estudie, haga la tarea, revise pasajes, escudriñe, sea un bereano más y estudie la palabra del Señor. Un fuerte abrazo virtual a la distancia y que el Señor les bendiga rica y poderosamente.